La información de último momento: el presidente Alberto Fernández hace minutos decidió no presentarse a la reelección. Lo anunció de esta manera. El próximo 10 de diciembre de 2023 es el día exacto en que cumplamos 40 años de democracia. Ese día entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas, por el voto popular. Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político. Un acto de enorme generosidad a mi criterio, de mucha convicción en lo que él cree que tiene que ser su rol en esta etapa. No es habitual. Un paso necesario para comenzar a ordenar el peronismo, es un paso necesario para darle la vitalidad y el orden necesario para volver a soñar, ¿no? Empezar a ordenarnos, empezar a darle una estrategia clara a nuestro partido de cara a las elecciones. Creo que hoy la noticia que recibimos por parte del presidente da la pauta de que es así, lo dijo él mismo recién. Más allá de las críticas internas y del mayor o menor acompañamiento recibido, no tengo en el frente de todos un solo adversario. Al contrario, les conozco en ellos y ellas un destino común. Ellos que tenían que hacer el duelo ya tuvieron tiempo para hacer el duelo, los que querían festejar tuvieron tiempo para festejar, los que tenemos responsabilidad de gobernar seguimos gobernando. Y yo que represento la defensa del trabajo argentino, la industria nacional, una capacidad que he demostrado de generar puntos de acuerdo, consenso, así que más que nunca, como dije en su momento, acá estoy, cuentan conmigo. El valor de la unidad es muy importante y creo que la decisión del presidente lo tenemos que pensar desde ese lugar, de la unidad del frente de todos, que acá no sobra nadie. Mi reconocimiento a una buena decisión, una decisión patriótica. Hoy no voy a repetir las críticas porque creo que frente a gestos de esta naturaleza, no hacer leña del árbol caído. Así como tiraron piedras durante todo el periodo del gobierno del propio presidente, ahora son los pregoneros de que no debiera haber una lista única y yo sigo sosteniendo que esas listas únicas solamente pueden salir cuando los dirigentes más importantes de los distintos sectores se puedan sentar a una mesa y llegar a un acuerdo. Me parece que eso sería bastante difícil. En este contexto, a priori, yo trataría de buscar la unidad. Me parece que es lo más razonable. Minimizar el ruido interno, que no haya bardo en el gobierno, que no estén los ministros peleándose entre sí, que el frente esté lo más ordenado posible y tratar de discutir con la sociedad sobre el futuro. Necesitamos generar un nuevo ciclo virtuoso, en el que otros se empoderen para volver a conquistar los corazones de quienes siguen mirándonos como el espacio que garantiza que no volverá la derecha a traernos su pesadilla y su oscuridad. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. Primero, gracias al señor Pablo Caruso y a todo el equipo por el aguante que me hicieron con esta muela que me tuvo un poco a maltraer. Pero fue una semana en la que, ¿sabes qué, Caruso? Me dediqué a leer, a ver y a escuchar todo lo que se dijo, por supuesto en Desiguales y en este resumen que muy bien armó la producción, porque la decisión del presidente Alberto Fernández y todo lo que pasó días antes, bueno, deja una pregunta sobre la mesa y es, ¿se empieza a reordenar el frente de todos? Digo, lo que escuchábamos hace un segundo nada más, tiene que ver con candidaturas, alianzas, posibles espacios dentro del mismo frente, la posibilidad de un candidato único. Me parece que con la salida de la carrera presidencial del actual mandatario, bueno, quieras o no, baja un poco la espuma. Sí, bueno, eso es lo que tendremos que observar en las próximas horas. Si uno toma nota de lo que pasó ayer, el fin de semana, digamos, en términos del acto que se hizo en el Estadio de Ferro y lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, el acto que encabezó Victoria Tolosa Paz, la verdad es que hay preocupación. Porque la pregunta ahora es, ese orden que a priori, según la propia voluntad del presidente y por la que el presidente va a jugar activamente, que es tratar de garantizar las condiciones de las primarias y de lo que yo insisto, sigue siendo una pregunta abierta, ¿qué significa la democratización del peronismo? Bueno, el riesgo es que esa interna no sea lo que recién decía Leandro Santoro, digamos, sí, ¿no? Me parece que ahí está una de las preguntas, momento de afinar las preguntas. Y del otro lado, una ofensiva que denuncia el propio director para la Argentina del Fondo Monetario Internacional, o mejor dicho,
director argentino para el fondo. Sí. Hablamos de Sergio Chodos, digamos, Sí. ¿no? Que hace una denuncia muy fuerte que no es una novedad. Sí, ¿por qué? Porque se conoció, esto fue creo que ayer, Sí. un comunicado de una empresa que le vamos a preguntar a Gaby y Granata, bueno, ¿qué importancia tiene? Se llama Max Capital. Y yo nunca había visto esto. Un asesor financiero que te diga, che, perdón por haberme basado en rumores. Más que asesor financiero. Bueno, ¿no? Todo, claro, ¿no? pero digo, pongamos si tenemos la captura de Max Capital, porque dice, perdón, porque hubo un empleado nuestro que basándose en rumores dijo que iba a haber una devaluación tal que eso generó una corrida cambiaria. Esto dice el comunicado de esta empresa, insisto, que se llama Grupo Max Capital. Se replicó un rumor en el que se hablaba de una devaluación del tipo de cambio oficial el próximo lunes. Error involuntario por parte de un empleado. Ese empleado, no sabemos quién es, Sí, pero un X. o lo inventaron o ya no forma parte, imagino, de Max Capital. No tenía fuente de información confiable alguna. Ojo, porque hay otra captura más, Pablo. Sí, reproducción imprudente de rumores sin sustento, que agiganta la ola de rumores y genera mayor incertidumbre y presiones cambiarias en el mercado. La viralización de estos mensajes elaborados sobre rumores falsos solo generan incertidumbre y atentan contra el buen funcionamiento de la economía argentina. Chocolate por la noticia, digamos. Pero Claro. lo que no hay que dejar de ver es que este es un modo de funcionamiento de algunos sectores o para generar una ganancia económica especulativa o para debilitar a un gobierno, digamos. Sí, ¿no? la pregunta es, Esto es criminal. Permítanme decirlo de Es esta, que de esta generó- manera. es Esto que es generó- absolutamente criminal. sí, lo que a mí me sorprende un poco es, ¿por qué pide perdón públicamente? Probablemente para tratar de zafar de alguna denuncia penal y No lo solamente, sé. bueno, no sabremos, digamos, ¿no? Esas razones se verán. ¿Y qué rol juega esto respecto de la lectura de este momento? Pero agregamos Sí. lo de Sergio Chodos, Dale. insisto, que es ni más ni menos que el representante en la Argentina del directorio del Fondo Monetario. Uno que tiene a su esposa directora haciendo trading, uno sospechado de lavado y otro que declaró el default con nombre coqueto, llamaron a distintos funcionarios del fondo para pedir que no le den plata a la Argentina en este gobierno. Bueno, ¿quiénes son estos nombres propios? Vamos Algunos puedo intuir, pero otros no. Sí, algunos son bastante claros, pero lo vamos a charlar con Gabriela Granata inmediatamente. Pero en Sí. el mismo sentido, es decir, el Frente de Todos da la pelea contra estos que otra vez van a tratar de que a la Argentina le vaya lo peor posible. Para mí también una actitud absolutamente criminal, porque no pierde el gobierno. Pierde la gente, perdemos Sí, claro. todos nosotros y nosotras en función de lo que vale nuestro salario y de la estabilidad de la economía de un país. Pero lo hacen. Sí. Esto es lo que está del otro lado. A ver, el espanto de lo que efectivamente puede generarse y con estas prácticas, ¿será suficiente para que la interna del Frente de Todos del oficialismo se ordene de una manera virtuosa? Mira, yo recuerdo que la vicepresidenta cuando hacía campaña en su momento decía, hay que ordenarle la vida a la gente. El macrismo se la desordenó, hay que ordenársela. Estas situaciones como la que se vieron la semana pasada, corrida cambiaria, un dólar blue, ilegal, llámalo como quieras, que vuela, rumores de acá, internas y demás, no ordena mucho que digamos. Por el contrario, desordena y bastante. Pensando en aquel que no tiene ni siquiera $1 para ahorrar, ¿eh? Para el que la mira por televisión, para el que la escucha, toca de oído y dice, che, yo voy al supermercado, me aumenta todo. Esto que está pasando Sí. a mí me jode. No sé cómo termina cayendo, pero a mí me jode. Y a mí me parece que está el punto en lo que tiene que ver con lo que se viene en cuanto a elecciones. ¿Quién siente ese ciudadano de a pie que puede ordenarlo un poco y bajar un poco esta espuma? Que insisto, espuma que ellos... Y yo me meto en ese Sí. colectivo, ¿eh? A veces uno no entiende ni de dónde viene, ni cómo viene, ni nada, pero que a mí me termina afectando desde lo económico hasta lo emocional. De todo esto vamos a hablar también con Daniel Filmus, ministro de Ciencia y Tecnología, que viene aquí a Desiguales, y con Nahuel Sosa también, que es titular del programa Argentina Futura, sociólogo y abogado. Bueno, política, economía y lo que se viene en un punto. Mira, te cabeceo. Vamos. Antes hacía así para invitar a bailar, me parece, ¿no? Mario, Artemio. Vamos a bailar Artemio igual. sabe. Artemio sabe, ¿no? ¿No se cabeceaba en los bailes? Mira, igual Sí, bailando se cabeceaba. cabeceaba. bailando bastante. ¿Qué es un Claro. baile? Es un baile. Claro. ¿No? ¿Qué es un baile? Esto es un Y lo baile. que pasa es que estamos en la época en la que ya no te invitan, te sacan de una, ¿viste? Es como que Sí. ahora no te invitan a bailar, te encontrás en la pista y dale que va. A mí me dijo un empleado de la consultora, Sí. no sé si basándose en rumores infundados, que el señor Max Capital miente y que lo que quería es desestabilizar al gobierno. Igual tengo que chequear. Sí, está bien. Puede ser. Voy a sacar un Y que lo comunicado. descubrieron. Y que no le descubrieron. crea nada. Gaby se ríe. Pero bueno. Gaby se ríe porque es la que conoce ahí el entretelón del mundo económico, que en un rato nos metemos. ¿Quién es Max Capital? ¿Qué está diciendo? ¿Es verdad que hubo un empleado? Bueno, ya veremos.
tiro la pregunta sobre la mesa. Del domingo pasado a este domingo, ¿se empezó a reordenar el Frente de Todos? Mario. Es mucho decir, me parece, pasó algo que tenía que pasar, eso en cierto sentido lo vinimos comentando más de una vez. O sea, el presidente tenía, por así decir, tenía que desistir de su eventual candidatura a la reelección, una candidatura súper virtual, no tenía chances. Ya tenía la decisión tomada. Tenía la decisión tomada posiblemente. De cualquier forma, las cosas cuando se anuncian cuando se intuyen son una cosa, cuando se anuncian son otra. Es una incógnita que se despeja, algo sirve. Yo creo que, así como el presidente fue muy asediado antes, me parece que de distintos sectores, no los propios, los más cercanos, que son chicos, no escasos, son pocas personas las que se lamentaron fuertemente, o sea, hubo unas cuantas integrantes del oficialismo que elogiaron la actitud del presidente, trascendiendo los límites del albertismo que no existe, pero que bueno, más o menos. Ahora, hubo pocos que lo lamentaron y no hubo nadie que le dijera que retractara su actitud. Es muy impresionante. Bueno, pasó lo mismo con Mauricio Macri en su momento, ¿no? Todos decían, qué heroico, qué gesto. Sí, pero la escena es clara y era clara. En todo caso, lo que está en discusión es por qué. Pero la escena era clara. El propio presidente sabía que él no era el candidato, que podía estirar lo suficiente. No, la escena era muy clara. Ahora, es muy impresionante que un candidato de una fuerza como el peronismo no tenga a 3 años y pico ninguna chance de ser reelecto. Eso habla mucho. A mí me parece, para ubicarme en algo que para ubicarnos dentro de algo que está ocurriendo que uno no sabe mucho. A mí me parece que eso dice mucho de lo que es la figura del presidente, de su liderazgo, de su presencia, de su aceptación popular, que son muy bajos. 2, eso dice algo también del Frente de Todos. O sea, si yo no quiero hacer una teoría, ni mucho menos algo cuantificado, pero la idea hipotética de que el presidente tenga un X% de los votos posibles, muy bajo para un presidente en funciones, muy bajo para el presidente del peronismo, y que el Frente de Todos tenga 4 veces más, me parece, no por decir algo, estoy diciendo, ojo, 2 cosas. 1, el presidente, la falta de aprobación del presidente tiene que ver con la falta de aprobación del gobierno. Esto no es tan escindible. 2, como parte de los problemas que hubo, ha habido una capacidad de autoflagelarse del oficialismo muy alta, que ahora en una etapa de definiciones a 2 meses o menos del cierre de las listas para las PASO, tiene que encontrar un camino común, digamos, y un aprendizaje. O sea, yo diría, el presidente se retiró, todo el mundo dice hizo bien. Lo otro que todos tienen que pensar es si sigue la interna en el nivel de ineficiencia y de antagonismo que se tiene, no va a haber servido para mucho. Que la confrontación sea virtuosa, ¿no? Para aumentar el caudal de intención de voto. voto. Yo retomo lo que dice Mario. Esto sucede en función de que efectivamente la gestión no fue satisfactoria. Esto no es que está en el aire y que fue una decisión. Me parece que esa es la clave para que se ordene el Frente de Todos y la relación con la sociedad. Que la gestión tenga un poco más que ver con lo que demandan los sectores eso implicaría populares. Que en la discusión, transferencia de ingresos. Pero Artemio, eso implicaría que en la disputa interna aparezcan claros 2 programas, 2 iniciativas distintas. Yo no lo termino de ver, ¿eh? Bueno, yo creo que se ordenó en esa dirección. Aparecieron claros 2 espacios que tienen 2 miradas diferentes. ¿Vos ves 2 miradas distintas en la resolución del problema actual? En la resolución del problema actual y dentro del Frente de Todos, conviviendo en un espacio que, si bien en el 2019 tenía un lugar más o menos armónico, hoy, después del tiempo transcurrido, pareciera ser que tienen miradas bastante divergentes. No me molesta porque en el peronismo eso normalmente sucede, pero me parece que en ese sentido ya sí se ordenó. Hay un sector que claramente tiene una mirada y otro que te lo dejo para plantea después, lo otra van a alternativa. con Filmus y con Sosa, pero yo, a ver, respecto de la valoración de lo que hizo, de lo que fue la gestión, la veo, la mirada distinta. Entiendo y se le ponen los puntos sobre las sillas a qué cosas se hubieran hecho distintas. Respecto de la salida de esta situación, yo la verdad estoy esperando ansioso que se bueno, hay miradas distintas. ¿Tenemos? No, mirada sí, pero en el imaginario. Pero pero cuando vos analizás... porque parece ser más la síntesis, ¿no? Sí, pero cuando vos analizás ya más allá de las palabras, cómo se comporta la gestión, en particular cómo está enfrentando una coyuntura electoral muy próxima,
te das cuenta de que lo que planteó Máximo con respecto al Fondo Monetario y efectivamente la inconveniencia que plantea hoy Mario en su nota de restringir los ingresos de los sectores populares, no tener una política de transferencia de ingresos abierta, y ves que el gobierno en líneas generales se está recortando el gasto público, ahí tenés dos proyectos muy distintos. ¿Se puede hablar o no? Nadie va a decir yo estoy recortando el gasto público, pero se está recortando. Cuando analizar los datos se ve. En minutos repasamos lo que dijo Máximo Kirchner en Ferro, en este congreso que hubo del PJ porteño, y lo que dijeron dirigentes más albertistas en el acto que encabezó Tolosa Paz en la provincia de Buenos Aires. Pero antes, Gaby, quiero escucharte a vos también. Mira, ustedes hacían una pregunta respecto de por qué ahora, porque creo que más o menos todos teníamos la impresión de que Alberto Fernández no iba a ser candidato o precandidato finalmente. Además es muy difícil que un presidente de la nación sea precandidato, y lo habíamos conversado acá, lo enfrenten dos de sus ministros que ya estaban también lanzados. Digo, también era muy complicado que el presidente actual sea candidato cuando es el que menos mide dentro de los presidenciables, con lo cual no estaba configurada la posibilidad de que fuera candidato. ¿Por qué ahora y por qué se adelanta? Porque el propio Alberto lo plantea como que quería que fuera más cerca del 25 de mayo, que era el aniversario del triunfo de Néstor Kirchner. Me parece que ahí se juntan varias cosas, además del deterioro de ingresos y de que no había una situación clara y que se estaba incrementando la tensión interna. Hay elementos económicos. Digo, Sergio Massa ya planteó por lo menos 2 oportunidades en las cuales sintió desafiada su autoridad al frente del Ministerio de Economía. Una cuando fueron a Washington y hubo reuniones con Martín Guzmán. Digamos, en el momento en que está el actual ministro de Economía yendo a negociar, a hacer una renegociación con el Fondo Monetario. Digo, una reunión me parece por lo menos poco inoportuna que se difundiera. Y por el otro lado hubo algunas diferencias en cuanto a los planteos que hubo ante Joe Biden para pedir apoyo al gobierno argentino. Digo, más o menos todos sabemos que es muy preciso, pide 2, 3 cosas, y de hecho estaba generando ruido. Por eso ahora, después de esta decisión, yo no sé si es un reacomodamiento, yo creo que empiezan a despejarse variables nada más, pero no se despejaron todas las X todavía. Como cuando arrancás a correr. Claro, ahora es como las ecuaciones, vos algunas X ya las tenés resueltas, pero hay un montón que todavía no las tenés. Entonces ahora viaja un equipo de Massa a Washington de nuevo para así renegociar, ya no solo las próximas metas, sino la anterior, porque se incumplió la meta de déficit fiscal, que es lo que todo el mundo preveía, y por un montón más de guita de la que se esperaba. Rebalanceo es la palabra que leí mucho hoy, Gaby, pero en un rato hablamos de rebalanceo con el FMI. Nos metemos ahora en esto que Artemio dice, ya son 2 proyectos. En ese sentido se ordenó, Lali, porque vos fijate que si no parecía que eso no existía, y existía. Está claramente ahora instalado que hay 2 miradas. Bueno, no sé si 2 proyectos, capaz que la palabra proyecto es demasiado. Vamos a escuchar justamente lo que se dijo en la jornada de ayer. Es sábado, primero en el estadio de Ferro. Esto dijo Máximo Kirchner. Bueno, primero La Plata, entonces. Vamos con un resumen. Venimos de trabajar fuertemente al lado de un presidente que eligieron los compañeros y las compañeras peronistas, y que nosotros seguimos creyendo en él. Y entonces, cuando más necesitamos dar pelea y decir las cosas como son, no aceptar mansamente esa soberbia de la cámpora, no aceptar mansamente que nos quieran mostrar que pertenecen a una vanguardia iluminada, ni que no son vanguardia ni son iluminados, y que lo peor de todo, que para todos los que venimos trabajando hace muchos años, compañeras y compañeros que venimos trabajando, gozan del apañar de Cristina. Nos duele mucho, pero no nos baja los brazos. El peronismo es bandera, el peronismo es canción. No van a poder aplacarnos. Esa cadena de desánimo que quieren instalar, la vamos a vencer, la vamos a romper con nuestro canto, con nuestra voz y con nuestro ferviente compromiso de realizar una patria libre, justa y soberana. Acá no sobra nadie, ningún compañero y compañera piense como piense. El agradecimiento al presidente del Partido Justicialista, Alberto Fernández, por permitirnos democratizar nuestra fuerza política,
plantear las PASO, competir con reglas de juego claras. No es tiempo de candidaturas, compañeros y compañeras. Todavía para eso falta un tiempo. Es tiempo de escribir las reglas de juego. 2023 será victoria, decía en las pantallas detrás de Victoria Tolosa Paz. Esto fue un acto en un punto, te diría Pablo, hasta de empujarla, ¿no? Bueno, entra a la carrera, pero escuchamos a Máximo Kirchner antes de seguir. Dale. De cara a lo que viene debemos tener un programa claro, que tenga 10, 15, 20 puntos y el compromiso inquebrantable de cada una de las partes del frente de todos de llevarlo adelante definitivamente para no después tener dolores de cabeza. No hace falta los acting, hace falta reconocer los errores que se cometieron, sentarse a dialogar, a hablar, a discutir, a proponer un programa y juntar los votos para poder ejecutarlo, para así mejorar la calidad de vida de la gente. De eso se trata. La virome siempre la han tenido los militantes y las militantes. El problema que tenemos hoy es que las viromes quieren escribir un nombre y el Poder Judicial saca el nombre que quieren escribir esas viromes para esta elección. Que nadie se pase de vivo acá. Que nadie se pase de vivo acá. Bueno, ahí están, dos actos que de alguna manera inauguran la etapa después de la renuncia a la reelección del presidente Alberto Fernández y decíamos en el arranque con Luli, este nivel de discursividad y las cosas que efectivamente se dicen no son un buen preanuncio de que va a ser virtuosa, como Mario pedía, la discusión, ¿no? Sí, yo planteo que es difícil llegar a una especie de síntesis. Yo no sería tan drástico como Artemio respecto de cuántos proyectos hay, si son tan nítidos, porque incluso hay una cuestión que, porque hay un momento, en algún momento la idea de lo que se discute también coagula o termina redondeándose en las candidaturas. Y si hay sectores del gobierno que hablan y que dicen una buena fórmula sería más aguado, yo no sé dónde quedan esos dos proyectos, salvo en un nivel de síntesis que me parece inviable. Sí. Yo diría más, la política económica que está llevando Sergio Massa no tiene una cantidad de diferencias sensibles con los discursos de Alberto Fernández, se diga lo que se diga. Y entonces, como Massa es la figura más importante del gobierno y es tal vez el prospecto más cercano en este momento a un candidato que tenga una aceptación más o menos transversal de los sectores, a mí no me da la sensación de que ahí haya algo. Si las candidaturas empezaran a decantar y el kirchnerismo tuviera un candidato nítido, lo uso candidato nítido... O candidata. O candidata. Pero un candidato nítido que no fuera Cristina. Si fuera Cristina, todo se organiza. Ahí sí que se ordena. Claro. Si fuera un candidato, si fuera Aguado, por dar un ejemplo, bueno, ahí se definiría algo claro y habría que ver si hay dentro del peronismo algún grupo que podría oponérsele en ese sentido a ser una primaria interesante. Un Agustín Rossi no descartó en las últimas horas ser candidato, lo mismo Daniel Scioli, que lo viene diciendo hace mucho tiempo. Eso sería más albertismo. Bueno, cada uno se coloca donde le Juan parece. Grabois, está Claudio Lozano, también se sumó a la perspectiva de una PASO. No, te decía que hay dos proyectos. Bueno, no olvidemos que Máximo Kirchner renunció a la jefatura de bloque por diferencias con el tipo de negociación que entabló el gobierno con el Fondo Monetario y en particular por el acuerdo delictivo de Macri y el Fondo Monetario. No estuvo de acuerdo con eso. Eso funda la posibilidad de que haya dos miradas muy distintas. Vos a Massa lo ponés en una mirada más cercana a lo que ha venido siendo la gestión económica del Frente de Todos o una mirada más cercana a Máximo Kirchner? Por la forma en que negocia Sergio Massa y se caracteriza el acuerdo con el fondo, creo que está más próximo a la mirada, sin ser la misma, de Máximo Kirchner o la mirada de ese Sergio espacio. Massa es una mirada que sintetiza lo que podría ser
la opción más por izquierda dentro Él fue uno de los Frente de críticos más fuertes a la convalidación del acuerdo por parte del ministro Guzmán. De hecho, Massa fue uno de los que decía que no había que dilatar la negociación durante todo el tiempo en que la llevó adelante Guzmán. Guzmán, lo que pasa es que se entusiasmó con la posibilidad de que se eliminen las sobretasas que se pagan por haber tenido un crédito más amplio que el que le correspondía a Argentina, y que creía que en el marco de la pandemia podía negociar eso, que finalmente no sucedió. Y Massa era el que pedía una negociación rápida que hubiera anticipado mucho los tiempos si había una recuperación económica. Sí, a mí lo que me parece es que todo eso se remonta a la época en que Guzmán era ministro. Massa, ministro, no tiene grandes diferenciaciones prácticas con Guzmán que no se remitan al futuro, ¿no? Inclusive, digo, la mayoría de las medidas de Massa han sido pro sectores concentrados, no ha habido una política de ingresos en ningún sentido, no ha querido el incremento con suma fija, ni lo sigue queriendo, y tiene mucha más aceptación en los sectores de capital que en los sectores del trabajo, digámoslo. La aceptación que tiene Massa política es como salvador de una crisis. Ahora, como figura, es decir, si a mí me dicen que Gabriel Rubinstein es cercano a lo que dijo, que es el cerebro de Sergio Massa, es el que diseña las políticas, digamos, porque Massa, digamos, en economía es novato. Digamos, sí, ¿no? Es abogado, no es economista. Sí, no importa, pero igual es novato. Nada, si tiene algún desarrollo. Abogados son todos. Abogados somos todos, claro. Bueno. Peronistas y abogados son claro, todos. Correcto, es fácil. Ahora, la impresión que a mí me da es que la gestión de Massa Rubinstein es una gestión, es decir, es una gestión que tiene muy poco que ver con lo que se habla en algunas tribunas, y que Massa tiene muchas posibilidades de ser candidato por una serie de variables. A mi ver, si Massa es candidato, hay un desplazamiento a centro-derecha de la oferta al Frente de Todos. Yo coincido con eso que dice Mario. Es el punto, ¿no? Pero es que lo que pasa es que vos lo tenés que ver. A ver, a mi criterio es que tenés que verlo en la temporalidad que corresponde. Lo que dice Mario es correcto. En su momento, Sergio Massa tuvo diferencias con Guzmán. Ahora, ya en el Ministerio de Economía, hace 7 meses, ¿cuáles son? Primero, el margen que tiene y con qué va a negociar. Como una inercia muy negativa, ¿no, Gabriela? Sí, o sea, no es que empieza de cero. De todas maneras, yo no voy a defender a Massa porque Alberto no tampoco necesita empezó de cero. Alberto tampoco empezó de cero y lo liquidaron de entrada. Sí, no creo que... No, bueno, pero tomaron decisiones con Guzmán interesantes. No, pero digo... Podés analizar cómo evoluciona a mí me gusta la variable... La concentración del ingreso durante el 2021 cuando Argentina crece y te agarra la cabeza. Mi punto es este, Artemio. Mi punto es este. A mí me interesa la variable situación extraordinaria. Le da plafón y legitimidad a medidas extraordinarias. Sí. Pero esa vara tiene que servir para todos y todas, ¿no? Yo creo que sirvió. Cuando se analizó la gestión del gobierno durante la pandemia fue muy plausible. E incluso el reconocimiento de Máximo sobre el manejo de la pandemia fue explícito. Ahora, yo no estoy tan de acuerdo con que Sergio Massa no esté de acuerdo con la suma fija. Es más, yo creo que sí. Ahora, es probable, y yo te doy la razón en eso, de que debiera acelerar los tiempos porque Einstein apure la lamparita porque se viene la noche. Pero para mí la suma fija es una medida inclusive muy parcial, un parche. Sí, bueno. Una medida para 2 meses, tampoco es un proyecto. Doble aguinaldo, claro, por eso. Digo, eso digo, para mí, en el radar de Rubinstein y Massa, que es como está conformado el Ministerio de Economía en su mentalidad, eso no existe. Pero hay que escucharlo a Rubinstein. Si Massa piensa subordinarse a las ideas de Rubinstein. No, Massa no se Massa tiene una ambición Massa tiene una ambición personal. y una autoestima francamente envidiable. Digo, francamente envidiable. Pero también Massa tiene... Porque también, si vamos para atrás, ¿cuándo Massa fue de izquierda? Digo, porque, o sea, Massa fue de izquierda cuando discutió con Guzmán. Ponele, que tenía un tema de ambiciones y de pretensiones y todo eso. ¿Cuándo Massa fue de izquierda? Digo, también hay una historia y una trayectoria, ¿no? O sea, digo... Insistimos que se habla mucho de Massa porque... Tampoco es un gran mérito ser de izquierda. No, ser de izquierda peronista. ¿Cuándo fue peronista? Salió. No, sí, fue. O sea, bueno, hay un montón de gente que tiene... No, peronistas somos todos, como por eso. Y de izquierda más o menos. Yo
Voy a ponerme la defensa de alguien que no necesita defensa. No, yo le que quería- se sabe defender bien, ¿eh? No, que se sabe defender y vender bien, seguro que sí. Tal vez necesite defensa. A ver, Gaby. Dentro del espectro en el que están planteando, si más de izquierda o menos de izquierda, y tenés, digamos, si estás poniendo en un extremo a Máximo o a Cristina, digo, tengamos en cuenta que Cristina tuvo un discurso similar al que está planteando, en cierto modo ahora, Sergio Massa, de renegociar el acuerdo con el fondo. No lo desconoció. Máximo sí tuvo una posición un poquito más crítica al respecto y más en profundidad a la crítica al acuerdo con el fondo. Máximo pidió, digo, no te tendría que haber hecho, hay que desconocerlo, digamos, una posición mucho más radicalizada en contra del Fondo Monetario. No así hasta donde Cristina. yo sé, Máximo nunca dijo no arreglar. Su cuestionamiento era una discusión más. Está bien, más pero fuerte. digo, no vamos contrafáctico. Una vez que ya lo tenés arreglado, ¿con qué actúas ahora? Ahora que ya tenés un acuerdo en marcha, Cristina lo que plantea es revisemos las condicionalidades, que creo que es mucho más lo que plantea Cristina de solamente modificar metas. Que es lo que está pasando ahora, decís Exacto. vos. Bueno, hay algo, Sí. solo digo esto, también es cierto que en un momento tan delicado uno no imagina que le caigan ni que le lluevan críticas muy profundas al ministro de Economía porque debilitaría su posición, ¿no? Ahí me parece cierta responsabilidad. Bueno, al del momento. presidente igual se lo ha hecho en situaciones también muy críticas, y no se ha amarreteado en un punto en cuanto a críticas. Pero Massa está sobre la mesa constantemente porque podría ser... No lo estábamos digo con tan muchas cerca de comillas, las elecciones en ese momento. No, es verdad, pero también sería como el nombre de la unidad. Hasta ahora el único que va resonando como, bueno, si no hay paso, ¿qué? Quizás un Sergio Massa. Ya se sientan, Daniel Filmus, Nahuel Sosa, para seguir hablando de política, pero en un rato en Desiguales. Es un fin de semana con mucho fútbol, es un fin de semana en el que mejor no hablar de Rosario Central porque se me pone mal el señor Pablo Caruso, pero... Gran cuando empate se llevó Boca, ¿eh? Sí, Gran empate la está verdad que sí, celebrando. la Muy verdad bien. que sí. Y Boca lamentablemente también es noticia porque tiene jugadores denunciados por violencia de género, ¿no? Así es. Uno de esos, Sebastián Villa, estuvo sentado en el banquillo de los acusados en la semana y esa noche jugó la Copa Libertadores. Vamos a hablar en un rato de violencia en el fútbol y de cómo lo manejan los clubes. Un adelanto del informe de Flor Alcaraz. De 2015 en adelante, con el primer Ni Una Menos y la irrupción masiva de los feminismos en las calles, hubo un encuentro entre un montón de compañeras que estábamos haciendo cosas muy similares, cada una desde su lugar. Se fue tejiendo una red que hizo que nos encontráramos y que también nos encontrábamos en la calle acompañando un montón de reclamos. En San Lorenzo, la subcomisión de género empezó a funcionar en diciembre de 2019 y en enero de 2020 la primera acción que tomamos como subcomisión fue sacar el protocolo de género del club. Las comisiones directivas, si bien hay algunas mujeres que formamos parte, somos minoría y por lo general todas tenemos cargo de vocales, titulares o suplentes, entonces nunca llegamos a espacios reales de toma de decisiones. De esto hablamos en el próximo bloque. Quédense porque todavía nos queda una hora de Desiguales. Vamos en vivo hasta las 10:30. No, ¿hasta las 10:30? Sí, está bien. Correcto. 10:30 de la noche. Ah, lo dije bien. Lo que pasa que es nuevita. Sí, lo que pasa es que me tuve unos días un poco complicada. Bueno, Saludos a los invitados. sí, le damos la bienvenida a Nahuel Sosa y a Daniel Filmus, ya presentados en el comienzo del programa. Bienvenidos, gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguro estaban escuchando nuestra charla, debate / discusión. No la de fútbol, ¿eh? No, la de fútbol. No, sí, Daniel. Por eso te digo. Lo que más quiere Daniel hoy es hablar. por el fútbol. No, pero Nahuel es quemero, así que hoy estamos equiparados, chicos. 1 y 1. Bueno, y se sentaron juntos, mira qué bien. Sí. La pregunta de Luli, para arrancar la charla, era si la decisión del presidente Alberto Fernández de alguna manera comenzaba a ordenar, y ahí a ordenar la escena electoral del oficialismo, y ahí arrancó un poco el debate. Daniel. No, en primer lugar quiero valorar la decisión de Alberto. Me parece que ha sido una decisión que él tomó priorizando, como dice en el argumento que señala en el video, la unidad y concentrarse principalmente en los temas que no son pocos y no son simples de la gestión de acá al fin del periodo electoral. Así que me parece que en primer lugar hay que valorar, y nosotros somos los que respaldamos y valoramos esa decisión, los miembros del gabinete sin lugar a dudas, así lo hemos dicho. Y en segundo lugar, yo creo que lo que abre esto es un debate respecto de cuáles son las miradas frente a las elecciones. Yo escuchaba las conversaciones que usted tenía recién, yo ayer estuve en Ferro, así que fui testigo de uno de esos discursos, y yo tomaría los elementos que son comunes de los dos. Yo escuché ahí a Máximo diciendo, discutamos un programa, tiene que haber un programa de unidad de 15 o 20 puntos, que donde nosotros podemos decir qué va a ser nuestro gobierno, y por otro lado, Victoria estaba diciendo, acá no sobra nadie, acá tenemos que estar todos adentro, y si estamos todos adentro tiene que haber coincidencia con un programa. Para mí la división fundamental está
que hay distintas miradas, hay que decirlo, entre aquellos que creen que tenemos que defender nuestra identidad, que creemos que tenemos que defender nuestra identidad y que tenemos que ir con una perspectiva peronista, claramente transformadora, defendiendo la soberanía, defendiendo el Estado y la distribución de los ingresos, que me parece que es central, porque tenemos dos fuerzas que piensan exactamente lo mismo. Algunos dirán que le van a incendiar, otros que van a explotar, otros que van a dinamitar, no sé, pero están hablando de dinamitar el Estado, de dinamitar los derechos de nuestra población, y nosotros tenemos una posición muy clara, porque hay otra posición también entre algunos compañeros que dicen que tenemos que asemejarnos al tema de la moderación y tener una posición casi similar a la de ellos, y que ¿En el discurso o en los hechos? No, en el discurso, ¿no? De una cuestión, yo creo que nosotros tenemos que tener tres ideas. Primero, la de la identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Que claramente en esta situación, que es una situación crítica, heredada desde el endeudamiento del macrismo y la destrucción de la industria que tuvo el macrismo en su etapa, tenemos que tener una posición clara respecto de cuál es la salida de esta crisis. La salida de esta crisis es con un Estado fuerte, es defendiendo los derechos, es redistribuyendo más, viendo si hubo elementos críticos que no logramos redistribuir en esta etapa, como sí lo hacemos en la próxima. Una segunda cuestión de la identidad es el tema de la unidad. Es que nosotros defendamos una identidad no implica que haya otros sectores dentro del Frente de Todos, como fue lo que hizo Cristina cuando colocó a Alberto como candidato, justamente para permitir que haya una unidad entre, como siempre, eso implicaría que el que pierde la interna acompaña. Pero por supuesto. Y un tercer elemento es el de la amplitud. Es no creernos que solo los peronistas o solo los progresistas, por decir de alguna manera, defendemos el Estado. Hay muchos otros sectores con los que uno habla que dicen, bueno, incluso algunos votando a Milei, u otros viendo el sector menos, entre comillas, que aparece como menos conflictivo de Juntos por el Cambio, pero que en el fondo están de acuerdo con nosotros, saben que los va a desproteger, ya hicieron la experiencia del macrismo, ¿no? Prácticamente todos los sectores populares en Argentina fueron golpeados. El sector que piensa que solamente a través de la especulación financiera o la exportación de commodities Argentina puede ubicarse en esta situación, es un sector muy mínimo. Tenemos que salir a buscar a los otros. ¿Hablas de votantes o de dirigentes? De dirigentes y de votantes. Nos cuesta conseguir dirigentes para ampliar Por nuestra eso digo, fuerza. no veo tan probable que públicamente eso se logre. Yo creo que sí. Yo creo que cuando empiece el momento de las definiciones, ¿qué pensás vos respecto de aerolíneas? ¿Qué pensás vos respecto de YPF? ¿Qué pensás vos respecto de la educación pública? Hasta extremo de qué pensás vos respecto de si tenemos que vender órganos o no, o estar armados o no. Cuando empecemos a discutir esos temas, la cuestión es si, como pasa en todas las elecciones, nosotros colocamos los ejes que se van a debatir frente a la campaña electoral o vamos a dejar que ellos coloquen los temas. Si los colocamos nosotros, sin lugar a duda, la gran mayoría de la población va a acompañar, porque la gente quiere Estado, la gente quiere aerolíneas públicas, quiere educación pública, quiere universidad, quiere ciencia y tecnología. En estos últimos días, Daniel, el que instaló la agenda fue Milei, Con tema dolarización, ¿no? Y lo suman a vuelta también con esto. Digo, marcó la cancha a pleno. Pero justamente porque los medios van a tratar de hacer todo lo posible. ¿Qué le era a García Linera cuando él explica cuándo gana Evo y cuándo pierde Evo? Gana Evo cuando los ejes del debate de la campaña electoral son los ejes que plantea Evo. El Estado, quién se queda con la renta de la minería. Cuando él plantea los temas centrales, el desarrollo, soberanía, gana Evo. En una elección similar, en condiciones económicas similares, Evo pierde cuando va a discutir los temas de ellos. Claro. Bueno, hace poco hacíamos una investigación sobre el tema juventudes y justamente daba que muchos jóvenes que votan a Milei no es un voto convencido ideológicamente. Es decir, votan a Milei pero están de acuerdo con el medio ambiente, están de acuerdo con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, están de acuerdo con que el Estado invierta, en todo caso dice que inviertan de forma eficiente. Entonces, por lo tanto, se puede disputar ese voto, ¿no? Después, a la pregunta anterior, yo lo que creo es que vamos a una elección muchísimo más polarizada que la que fue la del 2019. No tengo duda. Por lo ¿No hay ancha avenida del medio? No hay ancha avenida del medio. Me parece que es un momento donde se acabó la etapa de la moderación y hay que pasar a la ofensiva. Básicamente, ¿por qué va a ser más polarizada esta elección? Bueno, porque en estos 4 años hubo un intento de magnicidio hacia Cristina, hubo tanto a nivel local, regional como global un avance de estas nuevas derechas o viejas derechas con nuevos ropajes, pero es decir, la derecha se volvió más de derecha y se rompió el pacto democrático.
Digo, en nuestro país se rompe el pacto democrático cuando, empezando por Patricia Bullrich y gran parte de los sectores que hoy representan la principal oposición, ni siquiera condenan el atentado a Cristina. Entonces me parece que ya no es la derecha que te habla de los globos de colores, de la buena onda, de ser tu emprendedor, de la meritocracia, sino que su narrativa es una narrativa muchísimo más agresiva de la que hubo en el 2019. Su narrativa es la dolarización, la porofobia, que quiere decir la construcción del temor hacia los pobres, el ataque sin ningún tipo de mediaciones hacia los feminismos. Entonces, pronto a cumplir 40 años de democracia, yo creo que de alguna manera nuestra épica tiene que seguir una confrontación abierta con la derecha para defender y profundizar la democracia en un sentido político, pero la democracia también en un sentido económico. Con esto quiero decir que cuando hablamos de democracia no estamos hablando solo de la cuestión, uno la democracia la puede pensar como un sistema de valores, como un sistema institucional, pero también como una práctica social. Y cuando uno la piensa como una práctica social, es cuando la política conecta con la vida cotidiana de la gente. Esto para decirlo en términos muy, muy gráficos. Me parece que frente a la desigualdad, estamos frente a un caldo de cultivo en el cual estas nuevas derechas corremos el riesgo de ir a una democracia de baja intensidad. ¿Qué significa esto? Que en nuestro país exista en términos institucionales, pero sin embargo crezca la violencia política y una tendencia autoritaria. Decís, bueno, hay que polarizar aún más. Sí. Yo no puedo entender eso en términos de dirigencia. Ahora, en términos de ciudadanía, le quiero preguntar a Artemio, ¿cómo se está comportando respecto a eso? Porque la reta lee otra cosa, ¿no? La reta apuesta a que efectivamente haya un lugar más en el medio, menos confrontativo. Y bueno, si me preguntás, la candidatura de Scioli y una posible candidatura de Massa también ¿están pensando en algo más por el medio o me equivoco? No, el caso de la reta sí. A Massa lo ves extremo izquierda. En esa categoría no lo... Ni siquiera analizo. No, pero, está bien, no está trosco, pero está... No, lo que estoy de acuerdo con lo que planteó Daniel. O sea, la identidad ante todo y la agenda es la propia. O sea, en la medida que vos quieras mimetizarse, tomar parte de la agenda del otro, vas a perder identidad y bueno, te va a ir mal. Ya lo probamos nosotros cuando hicimos ese experimento de acercarnos a la agenda de derecha. ¿Sigue en esa situación la ciudadanía? No, la ciudadanía lo que está demandando un sector, ¿no? Lo importante de la ciudadanía, mejoran las condiciones materiales de existencia, mejoran los ingresos. Hoy tenemos los salarios formales privados y públicos en línea con lo que vale una canasta de pobreza. Eso hay que mejorarlo a través de algún mecanismo. Pero eso está claro. Se plantean varios. La suma fija. Pero la discusión es qué identidad política siente la ciudadanía que le garantizaría. La identidad política depende de la gestión. El oficialismo tiene la ventaja de gestionar. O sea, en la medida en que gestione y pueda resolver esos problemas. Yo te podría decir, la oposición tiene la ventaja de no gestionar. Claro. Y de decir que harían todo distinto, te mejorarían todo. Pero si vos tenés la decisión política de mejorar las condiciones de vida, si sos oficialista tenés posibilidades, mucho más que la retórica de la oposición, que efectivamente es muy agresiva. Comparto lo de Daniel. No hay una ultraderecha y una derecha moderada. Acá hay dos ultraderechas claras. O sea, eso es una opinión de carácter periodístico. Pero si vemos lo que cada uno piensa, nos vamos a dar cuenta que son lo mismo. Yo comparto que el nivel, que hay un desplazamiento, o añado, o perfilo, que hay un nivel de desplazamiento hacia la derecha de la discusión política en el mundo y en la Argentina también. O sea, la Argentina está más corrida a la derecha que en 2019 y en el mundo también ocurre. Yo, respecto de cómo está la población argentina, que es muy variada, que es muy miscelánea, yo tengo la impresión que hay una cantidad de temas que son chocantes para la agenda que uno podría plantear de una fuerza nacional, popular, inclusiva, y que muchas personas comunes lo tienen. Yo creo que hay muchas personas de bajos ingresos que tienen bronca en los planeros y que quieren que le supriman los planes sociales. Muchas. No sé cuántas, no tengo la cuenta, pero quiero decir que hay. Empatizan con un Milei, entonces no, yo no le llevo el voto a ningún lado. Okay. Lo que le digo es, tiene que haber más Estado. Para dar planes sociales, ¿cuántos? ¿1 millón de planes X que son tanta guita? No. Yo trabajo mucho, me rompo todo, lo que quieran, me rompo todo, tengo 2 trabajos, no me alcanza la plata, no quiero que haya planeros que corten las calles y se lleven la guita, que son aparte mis vecinos. Esto ocurría hace cierto tiempo. Si uno tiene memoria, esa gente votó a Massa en su momento. Sí. O sea, ese voto acompañó a Sergio Massa, opuesto a Unidad Ciudadana en su momento. O sea, hay algo ahí. Luego, luego hubo una gran amnistía nacional, hubo muchos acuerdos y demás, pero hay algo. Entonces, lo que a mí me parece es que tiene que haber un sinceramiento de posiciones y que también
sobre todo como porque, bien o mal, yo creo que por suerte, se está acelerando el lapso, digamos, el periodo preelectoral y se está en términos de definiciones, llega un momento que vos tenés que plantear cierto tipo de definiciones. Y las definiciones no te las da un programa que conocen poco. Las definiciones te dan figuras que encarnan un programa, figuras que se presentan, que concitan apoyos en la sociedad civil, en las organizaciones sociales, en los sindicatos, en la dirigencia, y que pueden encarnar eso. Es decir, en un momento así, la idea de que vos eso lo resolvés en un congreso de 700 personas, a mí me parece absolutamente chocante. No se resuelve así, nunca. Y entonces ahí aparece la necesidad fuerte, que ahí sí yo creo que contribuyó la decisión del presidente de que se vayan definiendo con cierta celeridad sectores y candidaturas. Ahora, y que aparezcan candidatos que encarnen, que digan, alguien que diga, que pase, ojo, porque también hay un nivel de escepticismo, de abulia y de apatía social y de filoanomia en muchas cosas muy grandes, y hay mucha gente que no tiene mucha voluntad de creer. Y otra cosa, va a haber polarización entre posiciones, pero va a haber 3 partidos relativamente importantes en porcentuales, me parece. Cosa que la que yo venía no creyendo. Vos decís un punto por el cambio, un frente de todo. Tercios quiere decir que son iguales. Sí. En 3 fracciones, ¿no? 3 fracciones. Claro, porque tercios, digo, no, la matemática dice son iguales. 3 fracciones. Y que en todo caso ya forma parte para mí. Yo creo que Milei no va a llegar a entrar en balotaje. Esto creo yo, no sirve para nada. Sí. Pero Milei ya forma parte de la conversación e impone la agenda. Ahora, ¿por qué impone esa agenda? Porque esa agenda está. O sea, ¿por qué se discute la dolarización? Porque el dólar sube. O sea, es decir, no es autónomo eso, no es que la gente se pone a discutir. De todas maneras, la tesis de que la sociedad se ha derechizado... No, yo no digo que no, vos no, pero circula como que la sociedad ha girado a la derecha. No, yo no la comparto y lo ha mostrado claramente cuando tuvo que votar en 2021. Que no votó. No votó antes de votar a la oposición, claro. No votó. Bueno, el que había acompañado en 2019. Un 40% acompañó en 2019 y 2021 al macrismo. Sí, bueno, siempre hubo ese componente en la sociedad argentina. Sí, pero tan unido después de una también. Claro. Daniel Nahuel. Hay que meterse. Se quedó mudo. ¿Por dónde arranco? Acá los periodistas... ¿Por dónde arranco? Los abogados. También hemos sociólogos. Claro, pero hay más abogados. Es un país de abogados. Pero, yo que planteo lo siguiente. Hay una porción de la población que tiene esa mirada sin lugar a duda. Ahora, hay una mitad de la población que históricamente es el piso que nosotros tuvimos, incluso con Scioli en un momento difícil y que también con Alberto tuvimos en la última elección, que piensa que es a partir del Estado y a partir del Movimiento Nacional y Popular que se pueden resolver estos temas. Lo hay. ¿Por qué no fue a votar esa gente? Porque sintió que estaba decepcionada respecto, en el contexto de la pandemia, de la capacidad redistributiva del Estado. ¿Y ahora qué Porque cambió? no lo hicimos. Yo quiero recordar un hecho que para mí fue fundamental. Nosotros perdimos en el 2009. Y perdimos en una lista donde están todos estos que están hablando ustedes. Encabezaba Néstor, pues estaba Massa, Felipe Solá, estaba Nacha Guevara, Julián Domínguez, no sé, estaban absolutamente todos, Scioli. Estaban absolutamente Felipe todos... me parece que no. No, Felipe puede ser que no. Estaban absolutamente todos en esa lista y perdimos con alguien que ni recordamos el nombre. Sí. Al sábado siguiente nos convocó Néstor en Parque Lezama y nos dijo, miren, esto nos pasó por no ir más al frente. Sí, por pregunta, no hacer... Y fue el momento... profundizar. Y nos dijo, ahí éramos 300, porque estábamos todos todavía temblando del resultado electoral. Y dijo muy claramente, y fue el momento en que empezamos con la nacionalización de aerolíneas de la CFJP, Daniel, fue el momento del matrimonio igualitario. Sí. A partir de ahí fueron las grandes transformaciones. Bueno, pero ¿qué pasó de 2021 a 2023? Digo, ¿es el mismo periodo que 2009-2011 en cuanto a lo que recibió ese ciudadano que no votó y pero después justamente acompañó? por eso, porque no lo recibió, es que nosotros le tenemos que ofrecer que esa es la alternativa. Que es verdad, si no se logró porque había un endeudamiento tremendo, porque vino la pandemia, la guerra, la sequía, todo lo que quieras, o por incapacidad nuestra de poder hacerlo, lo que hay que decir, ese es el camino. Lo peor que podemos hacer, mire, este no era el camino es el otro.
y quiero decir una cosa más, también hay que ayornar el programa, no se trata que el camino sean las mismas medidas. Lo que uno dice es cuál es el rumbo. El rumbo sigue siendo aquel que me parece que el Movimiento Nacional Popular y el peronismo marcan respecto de la Argentina, que pueda tomar sus propias decisiones, que pueda enfrentar los factores de poder, porque se trata de una lucha redistributiva y que en esa lucha redistributiva nosotros podamos favorecer las mayorías. Si nosotros aseguramos, independientemente de cuál sea el candidato, esa mirada, yo creo que tenemos amplias condiciones de ganar, aún en esta situación que es difícil porque la gente no la está pasando bien. ¿Nahuel? Sí, yo creo, comparto, el Frente de Todos es competitivo. Me parece también que hay una cuestión acá que es clave, que es pensar, cuando uno dice ir a una polarización, ir a confrontar, bueno, después están las formas, pero esto es el contenido, o sea, ese programa del que se habla, el programa que habló Máximo, tienes un programa profundamente transformador. Me parece que acá hay algo que es clave, que es la derecha, ¿qué va a hacer de acá hasta agosto y de acá hasta octubre? Van a promover nuevos golpes de mercado, van a promover nuevas corridas cambiarias, van a tratar de debilitar para que genere una situación de caos y que después les sea más fácil legitimar un ajuste brutal. Digo, ese es el esquema que tiene un sector del establishment y es cómo va a operar de acá a los próximos meses. Es decir, se va a acelerar ese proceso. Digo, lo que vimos la semana pasada fue un golpe de mercado. No fue solo un problema de rumores, de Aracre, fue un golpe de mercado que el establishment le hizo 11 a Néstor y a Cristina, y de lo que va el gobierno de Alberto, ya van, este es el cuarto golpe de mercado que sufre el gobierno de Alberto. Entonces, me parece que frente a una derecha que se radicaliza en ese plano, desde este lado hay que plantear un esquema de radicalización, que radicalización tiene que ver con la agenda que vos pongas en el centro, porque se desvirtuó la idea del acuerdo. El acuerdo no es el que no exista conflicto, el acuerdo es una síntesis del conflicto. Y una cosa es el acuerdo como una forma, como vos decías al principio en la editorial, de reordenarle la vida a la gente, que le había desordenado el neoliberalismo, es decir, el acuerdo para transformar, y otra cosa es pensar al acuerdo como un pacto de tolerancia posibilista. Son dos cosas distintas. Y en un acuerdo no es lo mismo el opresor que el oprimido, es decir, no hay una cadena de equivalencia. Por eso me parece que cuando se habla de acuerdo, el acuerdo social ¿con quién es? Es con los movimientos sociales, es con el movimiento obrero, es con los sectores que peor la pasaron, que fueron agredidos por distintas políticas y que hoy tienen que ser el centro, la punta de lanza, si se quiere, de esa ofensiva. Y acá creo que hay un rol fundamental que es el rol de la militancia. Esta elección no se gana si no es con la militancia en la calle. Me parece que por eso es importante recuperar la autoestima, recuperar la épica. Por supuesto que después tiene que haber medidas contundentes de lo económico. Yo creo, y las he planteado públicamente, hay que nacionalizar el litio, hay que volver a pensar claramente en un impuesto a las grandes fortunas, hay que pensar en suma fija, pero a su vez, y yo muchas veces discuto con esto con muchos economistas, yo descreo, me parece un mito total esa idea que la gente solo vota por el bolsillo. Y que es una cuestión mecánica y que si está bien económicamente vota una forma y si vos está mal vota otra. Obviamente que la economía es fundamental, pero la gente también vota por aspiraciones, por expectativas, por tradiciones, por identidades políticas, porque si no, no explicás el 90% de las elecciones que hubo en el siglo XXI. No vota, pero contra el bolsillo tampoco. Bueno, pero si no, no explicarías, por ejemplo, cómo sectores, ahí hay una discusión. cómo sectores que se han beneficiado con los gobiernos peronistas, su patrimonio, siempre han votado, por ejemplo, muchos sectores medios han votado opciones antiperonistas. No, digo, estábamos hablando de las condiciones de... por las cuales en el matiz que plantea Nahuel. Es que yo creo... No, el gobierno no fue contra. Yo creo que tenemos una situación que hay que intentar resolver y que hay que tomar medidas en términos de coyuntura que puedan por lo menos indicar que se va hacia un camino de mejor distribución, ganar en identidad. Se ha diluido, quizá por circunstancias muy diversas, la identidad peronista más contundente del gobierno. Hay que recuperarla. Hay tiempo. Yo soy optimista y creo que el Frente de Todos tiene una chance muy grande de competitividad si toma estas decisiones, señala una agenda y además porque la oposición claramente se ha debilitado. La aparición de Milei, más allá de lo que significa en términos de cultura política, ha debilitado particularmente a Juntos por el Cambio, pero lo ha hecho de una manera muy contundente. Hay números de consultoras diversas que muestran que efectivamente el gran ducto de pasaje de votos de Milei es desde Juntos por el Cambio hacia su propia acumulada, y lo ha dejado en una situación muy compleja. Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, claramente dividió votos y eso garantizó que el actual gobernador esté encabezando la intención de voto. Es un distrito que es el 40% de los votos, 38%. Perdón, si Artemio, si vos coincidís en esto conmigo, que yo creo que el mayor problema de Milei no es cuántos votos saca, más allá que es un problema, sino
cómo impacta todo su discurso en el sentido común. Yo no sé si la sociedad se corrió más derecha o no. Lo que sí creo que en el sentido común empezaron a aparecer elementos que antes no estaban. La dolarización, por ejemplo, es algo que está impactando muy fuerte. Desde mi punto de vista, nosotros tenemos otro problema que más que el corrimiento a la derecha, que ya es importante, pero si me pongo estrictamente electoral, es la apatía. De hecho, en las elecciones de Río Negro votó 60% del padrón y fue de las elecciones que menos participación hubo. Bueno, en las del Entonces, en el 2021 lo sí. mismo. Y esa merma de participación perjudica al Frente de Todos. ¿Cómo se revierte esa merma? Bueno, esa merma sí, yo comparto, se revierte con un programa claro, con una agenda que pase a la ofensiva y con una confrontación de modelos. Porque si nosotros vamos a una confrontación de personas, en esta elección, me parece que lo que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que la confrontación sea de modelos y no de personas. Pero quiero decir una cuestión que me parece, está claro que va a ganar quien presente mejores alternativas para salir de esta situación y para seguir profundizando un proceso de redistribución de los ingresos y que la gente viva mejor. ¿Cómo hacemos nosotros para ser transformadores? Ahí viene el factor Cristina, que yo creo que es un elemento fundamental. ¿Por qué se ataca a Cristina? Porque Cristina, no tendríamos que dar muchas explicaciones si Cristina o es candidata o... Pero Cristina ya dijo 2 veces que no. Pero por eso, o Cristina conduce este proceso. Quiero decir, las dos cuestiones, cuando vos planteás en esta dirección, no tenemos que explicar qué es lo que plantea Cristina, porque todo el mundo sabe lo que plantea Cristina. Si nosotros vamos a ir, y por eso me parece que colocarla en el centro, como ellos los colocan en el centro del ataque, nosotros también colocarla en el centro de la defensa de que no puede haber ningún tipo de proscripción. Y tiene que ser en última instancia la decisión de Cristina y no la prescripción judicial la que determine, a nosotros nos sintetiza una buena parte de qué es lo que tenemos que plantear, porque aparte es lo que hicimos. A mí me tocó, ahora estamos a 20 días de recordar 20 años atrás, el día que asumimos con Néstor Kirchner, en una Argentina que estaba 100 veces peor que esta, en una Argentina del que se vayan todos, en una Argentina que 2 de cada 3 chicos eran pobres. Ríos. Bueno, pero el 27 de mayo recordaremos eso también. Con esto, pero te quiero decir, y Néstor fue y realmente pudo transformar. Eso es lo que simbolizamos nosotros cuando vamos a la discusión electoral. Pero, si logramos rescatar, no el pasado solamente, sino que esa es la perspectiva del futuro, con las nuevas formas, porque el mundo no es el de hace 20 años, la América Latina no es el de 20 años, ni Argentina lo es tampoco, y tenemos un endeudamiento que dramáticamente es muy superior al que teníamos hace 20 años. Les hago una pregunta a los dos, para mí directamente vinculado con el rol de Cristina. Yo sentí que en los 2 actos de ayer había 2 maneras distintas de entender qué significa democratizar el peronismo. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? No, yo creo que si logramos el candidato de consenso y hay un candidato de síntesis, lo que implica que nadie se presente porque ese candidato sintetiza todo, está claro que nosotros vamos a ir con un solo candidato. Ahora, si hay paso, nadie tiene que tenerle miedo. Ya todos lo han dicho, no hay que tenerle miedo si no hay un candidato que represente el consenso. Yo la última vez en la Ciudad de Buenos Aires, fui candidato en el 2017, fuimos con paso 3 listas y sumamos después los votos de todas las listas. Para vos, cuando se dice democratizar al peronismo, ¿no quiere decir saquemos al kirchnerismo de ese lugar de preponderancia? No. No, el kirchnerismo no tiene ningún lugar de preponderancia de facto. Lo tiene porque tiene un liderazgo natural. No, pero pregunto por el sentido de cuando se habla de democratizar. No, yo creo que nosotros tenemos un liderazgo que está muy claro y que está también en la intención de voto, porque cuando vos vas a medir intención de voto, hay un liderazgo claro, pero también hay un liderazgo ideológico claro, que es un modelo, porque también tuvimos nosotros en los 90, así que el peronismo tuvo otros liderazgos ideológicos, que tiene que ver con estas transformaciones nunca vistas. Yo nunca soñé en los 90 que íbamos a recuperar aerolíneas o que íbamos a recuperar yacimientos carboníferos, que íbamos a recuperar las FJP, que íbamos a recuperar todo eso. Sin embargo, hubo un marco que permitió al mismo tiempo que tengamos en el 2015 los salarios más altos. Nahuel, ¿vos qué entendés por eso? Perdón, Lu. No, ahora, desde mi punto de vista, sin duda, Cristina es la identidad del proyecto político y me parece que hoy en este contexto hay que hacer todos los esfuerzos para garantizar la unidad y un candidato o candidata de consenso. En el sentido de que eso permita mayor gobernabilidad y en el sentido de que no podemos estar débil frente al poder económico. No obstante, me parece que si eso no sucede porque no hay acuerdo, las PASO son una herramienta válida. Lo que creo es que no hay que enamorarse de la herramienta. Es una herramienta, es una táctica. Se puede utilizar o no según la coyuntura política que se necesite. Lo que sí me parece que es clave es cómo recuperamos
la idea de la militancia en el centro de la escena. Yo creo que ahí es donde hay que apuntar, porque lo cierto es que de la misma manera que hubo un ciclo de fuerte politización, también la derecha crece cuando hay un ciclo de despolitización o de antipolítica, ¿no? Hasta yo diría la antipolítica es peor que la despolitización, porque la despolitización de última es una persona indiferente, la antipolítica ya es colocar en el centro a los políticos. Me parece que eso sí se ha machacado mucho, entre la pandemia, más luego las distintas cuestiones que aparecieron, se ha machacado mucho la política como lazo social. Entonces me parece que ahí el proyecto transformador, y creo que lo que planteé Cristina el 27 de abril va a ser muy, muy importante en ese sentido, tiene que volver a recuperar esa épica, esa mística, y para eso hay que definir claramente contra qué es lo que estamos confrontando, que vuelvo a decir, va a ser... No es la misma derecha que la del 2019, por más que algunos nombres se repitan, pero porque las condiciones políticas que tiene para avanzar son distintas a las que tenía antes. Es decir, están en mejores condiciones, por lo tanto la batalla va a ser más dura. Ahora, Nahuel, para hacer esto... Sí, tenemos que cerrar, Gaby, hay pero una cosita dale. chiquitita. Para hacer esta instancia superadora y para hacer el planteo para estas elecciones, ¿no implica también hacer una autocrítica? Porque vos tenés una parte de un gobierno que está conducido por el presidente Alberto Fernández, que se excluyó de ser candidato. Digo, ¿qué parte haces para plantear esa diferencia que le vas a proponer para un nuevo proyecto cuando es quienes están gobernando, que es lo que decía antes Luli? Digo, que también la oposición tiene la ventaja de no estar gobernando y poder proponer cosas distintas. Desde mi punto de vista, los mayores aciertos de este gobierno y de Alberto fue las políticas de cuidado durante la pandemia, la obra pública, reactivar sectores estratégicos de la economía que estaban absolutamente desactivados frente a la derecha, la amplitud de derechos civiles y políticos, como la ley de cupo trans, de distintas acciones que se hubo, y los mayores déficits fueron la distribución, la inflación y no haber ido en algunas situaciones más a fondo como lo requería el momento. Para eso creo que lo que hay que hacer es plantear a la sociedad la verdad. Hubo 3 etapas. Hubo una primera etapa del 2019 al 2021, donde si no era por este gobierno, esto hubiera sido una catástrofe sin dimensiones. Hubo otra etapa que fue después del FMI hasta la actualidad, que si se quiere fue la etapa de mayor tensión hacia el interior del bloque popular, y me parece que con la renuncia de Alberto estamos ingresando en una tercera etapa, que es esta, que no es menor, porque esta tercera etapa es la que puede definir la ecuación. Yo solo quería agregar a todos los temas que dijo ciencia y tecnología. Perdón. Sacamos el satélite Sacaón en el medio de la pandemia. No, lo que quería decir es que no hay ningún problema, no hay ningún problema en aceptar las asignaturas pendientes, porque eso es lo que hace el programa. Cuando dice Máximo, tomamos 15, 20 puntos, cuando planteamos con qué programa vamos a ir, tenemos que dar cuenta de lo que no se pudo hacer, por condiciones objetivas y por limitaciones nuestras también, no hay que regarse la vestidura. A los dos, gracias por haber venido. Bueno, al regreso del tanda, Caruso, nos metemos en todo el tema económico que te encanta a vos. Sí, con Gaby Granata y cómo va a abrir esta semana, digamos, ¿no? Una semana que terminó muy, pero muy beligerante y con las confesiones que acabamos de ver. Pero también, recuerden, y repasamos nuevamente el tráiler, la violencia de género en el fútbol. ¿Cuál es su realidad? ¿Qué hacen los clubes en concreto sobre esto al regresar? De 2015 en adelante, con el primer Ni Una Menos y la irrupción masiva de los feminismos en las calles, hubo un encuentro entre un montón de compañeras que estábamos haciendo cosas muy similares, cada una desde su lugar. Se fue tejiendo una red que hizo que nos encontráramos y que también nos encontrábamos en la calle, acompañando un montón de reclamos. En San Lorenzo, la subcomisión de género empezó a funcionar en diciembre de 2019 y en enero de 2020 la primera acción que tomamos como subcomisión fue sacar el protocolo de género del club. Las comisiones directivas, que si bien hay algunas mujeres que formamos parte, somos minoría y por lo general todas tenemos cargo de vocales, titulares o suplentes, entonces nunca llegamos a espacios reales de toma de decisiones. Una semana en la que pasó de todo. Hay promesa de buen fútbol. El sueño de poder hacer un gol y más en la última jugada es hermoso. Con lo mejor de cada fecha. Sobre todo la parte anímica. Estamos seguros que entre todos vamos a sacar adelante. Con más info que no falla. Si hay una maquinita ahí afuera que vino a aclarar todo esto,
evidentemente no aclara nada. Los domingos seguimos en racha. No quería ganar. Domingo horario especial, 22:30, en vivo desde River, televisión pública. Si un dolor muscular te aleja de lo que te apasiona, podés confiar en el nuevo Voltaren 12 horas Emulgel, el analgésico tópico número 1 en el mundo para aliviar el dolor hasta por 12 horas. El único con doble concentración de diclofenac, un potente antiinflamatorio que alivia el dolor y reduce la inflamación. Voltaren, el placer de moverte. Modo discreto. Mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tenés a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA. Creando oportunidades. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Cuando nos levantamos nosotros, estaba mosca fumigando. ¿Cuánto más peligrosos son estos nuevos agrotóxicos? Lo que le puede ser para la población es que alguien se tire encima, agarre un bidón de agroquímicos y se lo tire encima. Pero ese es el mal uso del producto. Lo que está ocurriendo en nuestra población podría reconocerse como un genocidio. No me gustaría que ninguna mujer le pase lo mismo que a mí. Seguimos en Desiguales y decíamos, acá no hablamos de resultados futbolísticos, no al menos en el día de hoy, pero ya la saludo a Flor Alcaraz porque sí, Flor, vamos a hablar de otra pata del fútbol hoy, ¿no? Así es, ¿cómo están? Sí, sabemos y todas conocemos los casos de Sebastián Villa, por ejemplo, lo que acaba de pasar con el director técnico del fútbol femenino de Boca, que fue desplazado por una denuncia de acoso. De 2015 a esta parte, hasta este año, hay al menos 30 denuncias a jugadores de primera y también técnicos. No son casos aislados porque siempre nos quedamos como en los nombres propios de las historias estas, pero los clubes están haciendo un trabajo más allá de los casos más emergentes y de los que hablamos todas y todas, y por eso preparamos un informe para poder conversar sobre este tema que nos preocupa. Violencia de género en el fútbol, lo vemos. Comenzó en el tercer piso de los tribunales de Lomas de Zamora el juicio que se sigue contra el jugador de Boca, el colombiano Villa, recordemos por una denuncia que data del año 2020. Sarabia, Villa, Centurión, puedo seguir nombrando distintos apellidos, pero no se trata de nombres propios. La violencia machista es un problema estructural y el fútbol no está exento de esta problemática. Vamos a conocer cómo están trabajando los clubes y las comisiones de género en relación a este tema. 2015 en adelante, con el primer Ni Una Menos y la irrupción masiva de los feminismos en las calles, hubo un encuentro entre un montón de compañeras que estábamos haciendo cosas muy similares, cada una desde su lugar. Se hicieron distintos espacios de encuentro, de charla, de debate. Se fue tejiendo una red que hizo que nos encontráramos y que también nos encontrábamos en la calle, acompañando un montón de reclamos. En San Lorenzo, la subcomisión de género empezó a funcionar en diciembre de 2019, después de las elecciones de diciembre, y en enero de 2020 la primera acción que tomamos como subcomisión fue sacar el protocolo de género del club. Nuestro protocolo tiene una particularidad, que es que el protocolo se activa tanto si hay una denuncia en la institución o puede activarse si existe una problemática de público conocimiento, ¿no? Nosotros tenemos nuestro propio protocolo en la Secretaría de Deporte de la Nación, fue lo primero que hicimos, y ahí nos da herramientas para decir cuando decimos cómo queremos construir los valores del deporte, qué cosas se permiten y qué cosas no. Las medidas son escalonadas, tienen que ver con, dependiendo de la gravedad de la situación, tiene que ver con el marco de lo que este club o institución considera
que es sancionable o no en el marco de los códigos de la institución. Aparte del protocolo de género, en julio de 2020 decidimos incluir en las cláusulas de los contratos de los futbolistas una cláusula contra la violencia de género. Lo que dispone es que si un jugador es imputado en un delito por violencia de género, el club puede decidir apartarlo. Son mucho más que protocolos activados ante situaciones de violencia de género, ¿no? Es un laburo transversal desde la ESI en el deporte, desde laburar con los pibes, con las pibas, de talleres, de cursos. Además de irse a las canchas y de abrir el juego, siempre estuvimos trabajando con una formación muy alineada a Ley Micaela, que es lo que no puedes dejar de saber sobre género, masculinidades y violencias en el deporte. Me encuentro con mucha preocupación, por un lado, genuina, de realmente dirigentes y dirigentes muy preocupadas por entender cómo incorporar estas herramientas a la institución en el marco de todas estas tensiones que decimos, y después un fuerte arraigamiento de prácticas y de visiones que es muy difícil de desinstalar. Para el club Villa hace 2 años y medio, Villa no tenemos más que palabras de agradecimiento porque lleva 2 años y medio y no se ha tirado nunca en la camilla, no lo han atendido nunca, nunca le dolió nada, no ha dejado de entrenar un solo día. La verdad que nosotros como profesional con ese chico no tenemos que sacar el sombrero. Después lo que pasa fuera de la cancha es otro tema. ¿Cuáles son los desafíos que tienen las comisiones directivas de los clubes con el tema de la violencia de género? Las comisiones directivas, si bien hay algunas mujeres que formamos parte, somos minoría y por lo general todas tenemos cargo de vocales titulares o suplentes, entonces nunca llegamos a espacios reales de toma de decisión. Desde el fútbol y desde los clubes se pueden generar cambios sociales y por eso estamos, digamos. ¿Qué otras estrategias no punitivas están desarrollando las instituciones deportivas en torno a la violencia de género? Es súper interesante porque aparte en un punto nos toca a todos también el hecho de decir qué pasa con un jugador de nuestro equipo que sale a la cancha sabiendo que tiene una denuncia, que mete un gol y no lo gritás, no lo pedís si es titular y es bueno y lo querés en el campo de juego. Ahí todo se nos empieza a mezclar un poco la situación, ¿no? Sí, y un tema que a los argentinos y a las argentinas nos atraviesa porque me tocó hablar con compañeras de la región y no entienden, ¿viste? Esto, feministas y futboleras, nos dicen femififas a las argentinas muchas veces, bueno, ese apodo, porque dicen, no entienden esto que decís vos, ¿cómo puede ser que griten los goles de un tipo que está denunciado? ¿Qué hacer? Porque también esto que conversábamos fuera del aire, todos y todas somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, hasta que se lleve un proceso judicial, pero también el fútbol es un mensaje y da un mensaje tan fuerte que reproduce, que si no se dan mensajes de freno es como que también se reproduce la impunidad, que es lo que decían las entrevistadas. Bueno, ahí hay en este una caso. Pregunta muy concreta sobre el caso Villa, que lo tenemos bastante fresco. Ese día que nos resultó tan chocante que el tipo estaba declarando en su proceso y al mismo tiempo a la noche jugando al fútbol. Entonces, el tipo evidentemente es inocente hasta que se demuestre lo contrario y tiene derecho, un derecho laboral, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, uno esperaba un mensaje del club bastante diferente al que pronuncia Riquelme. Exacto, y al mismo tiempo también creo que tenemos que... O quizás se ha equivocado el planteo, no lo sé. Sí, me parece que son como los valores institucionales de cada club. Digo, esto lo decían también las entrevistadas, es interesante ver qué mensajes dan, si sostienen esa impunidad o si quieren decir, en este club, en esta institución, no se aceptan este tipo de personas porque tienen adelante estos procesos que están acusados y por lo menos no queremos que formen parte de nuestro espacio laboral, como también se eligen en otros ámbitos laborales. Claro, pero alguien otras podría personas. decir es discriminación. Sí, puede decirse que es discriminación. Lo cierto también es que es poco el tiempo, si una mira los números y los años en los que empezaron a implementarse protocolos o acciones o comisiones de género, departamentos de género, estamos hablando de 2015, 2016, 2019 empezaron a hacer protocolos. Entonces también creo que estamos en este momento que es como un cambio de paradigma y un proceso que ni las hinchas, ni los hinchas, ni los clubes estamos como aprendiendo también. A mí me tocó aprender un montón haciendo el informe porque desconocía, por ejemplo, esto, que en San Lorenzo tienen una cláusula que ya en el contrato les dicen, si vos estás atravesando un proceso vinculado a violencia de género,
te apartamos y no podés seguir jugando y no te indemnizamos. ¿Con la sola denuncia o con eso? ¿Con la Es una sola elección, denuncia? sí, es una elección. Ahora, eso es muy peligroso. Eso te iba a decir, porque Eso hay es un derecho súper- laboral de que... Eso es súper, eso como cláusula yo te digo. Como abogado, Como Mario. abogado laboralista que fuiste, la volteo en 5 minutos. Claro. ¿Cómo te voy a decir? Yo te sanciono sin que tengas sanción. Pero si firmás lo contractual, vos estás aceptando. No, Podés porque ponerlo en hay discusión. una cantidad de derechos laborales que son irrenunciables. Que están por Es como arriba si del- vos y como si vos firmaras que no vas a cobrar indemnización por entrar y decís no voy a cobrar indemnización por despido si me raja, porque lo firmé, no vale. ¿O será que, no lo sé, vos me mencionás que es de San Lorenzo, sale del plantel, no juega, pero cobra? Tendría que cobrar. Sí, claro. Digo, vos lo te saco suspendés de la deportivamente. cancha, claro que Vos en lo, un punto... podés disponer deportivamente, Claro. me parece. Tema delicadísimo y sé lo que me meto, digo, pero vos podés disponer deportivamente si este jugador que está en un momento muy complejo y que está también tensionado y demás, el club como una decisión lo corre, lo suspende preventivamente, Sí. pero no altera sus derechos Tiene que seguir laborales. cobrando, digamos. Sí, Sí. yo creo que no es posible, me parece, echarlo Claro. por denuncia, Flor, creo. Flor, en el recorrido que estuviste haciendo Sí. vos para el informe, digo, porque una vez que está producida la denuncia, digo, que es la situación que estamos hablando respecto de Villa, pero ¿qué están haciendo los clubes o cuántos clubes están avanzando con el tema de capacitación, educación, charlas con los Bueno, jugadores? de los 28... Sobre todo los más jóvenes, sí, ¿no? Que son... de los 28 clubes de primera del fútbol argentino, un poquito más de la mitad tienen protocolos al menos, que es poco, o sea, todavía falta al menos que tengan un protocolo de actuación, que un protocolo de actuación tiene un montón de patas, que es acompañar a la víctima y a la persona con un equipo interdisciplinario, con psicólogas, con alguien que la pueda sostener, también en lo jurídico, en lo judicial, y la actuación si es apartar al jugador, suspenderlo preventivamente o directamente no disponer más de él, digo, son elecciones que van tomando cada uno de los clubes, pero de los 28 clubes, un poquito más de la mitad tienen recién ahora protocolos. El primero fue Vélez, en 2018 tomó la decisión de tener un protocolo. San Lorenzo también tiene como buenas iniciativas en ese sentido. Está bien, pero por ejemplo, me acuerdo del Sí. caso de Vélez, porque tuvo a Tiago Almada, entre otros, acusados de haber abusado de una chica en una casa, en una fiesta en un country, si no recuerdo mal. Pero en ese caso me parece que se los apartó deportivamente hasta que en un momento, cuando los necesitaron, los volvieron a poner adentro de la cancha. No estoy diciendo que Vélez por esto es lo peor, ni San Lorenzo, ni Huracán también tuvieron un jugador que directamente, Walter Pérez, que digo, lo condenaron. O sea, a ese nivel llegó, quedó preso, Sí, ¿no? es más allá de los clubes y es más allá de los Por eso nombres digo. propios. Es como estructural y me parece que son acciones que se van tomando sobre la marcha, sobre las cuales también están sobre ensayo y error. Creo que es interesante eso. Y Flor, lo que te preguntaba Gaby Sí. respecto a las divisiones inferiores y lo formativo. Sí, eso también, están avanzando. Por eso, yo quiero quedarme con la mitad del vaso lleno y todo lo que se está haciendo en relación a las generaciones más jóvenes y todo lo que no se ve, porque siento que hablamos de este tema cuando aparecen estos grandes nombres, estos Claro. casos, pero los clubes están haciendo un montón de acciones en relación a charlas, a sensibilización, con los juveniles, con los trabajadores por fuera. Digo, los jugadores y las instituciones no son únicamente los jugadores que vemos claro. en el verde césped, como dicen nuestros colegas deportivos, periodistas deportivos. Digo, hay un montón de trabajadores y trabajadoras que hacen a la institución y hay muchas formaciones en ese sentido. También depende mucho de la participación de mujeres en las comisiones directivas. Solamente tenemos hoy el 12% de mujeres en lo que son las comisiones directivas del fútbol de primera. Digo, esos cambios, digo, Llevan está tiempo. buenísimo que se estén dando, me parece que hay que rescatarlos, los clubes están haciendo, a veces las que están intentan hacer, porque también esto, no se está haciendo nada en tal club, y es difícil. Claro. No, la remada que le meten Sí. es tremenda. Sí. Flor, gracias. Gran trabajo, ¿eh? No quiero Igual decir en el nada, pero se informe vino vestida de Newell's. Voy a hacer paso no dije nada, no es yo no dije función de nada. Riquelme juzgar a Villa. O sea, no lo demerita. Él tuvo una opinión con respecto a su actividad Sí, deportiva. pero tiene una responsabilidad social también el mensaje Sí, que da en ese pero no sentido. está en proceso, o sea, no puede pronunciarse. Yo creo que Riquelme en eso dividió, dice, después lo que sucede fuera de la cancha. Fingió bastante Me parece que la demencia, incorporación parece. de Riquelme Yo, Artemio, creo es que un poco con tensionante. lo inteligente que es Riquelme, fingió bastante demencia cuando, habiendo Sí. dicho una sola palabra, al menos frenaba un poco Mirá cómo le pone, la bola. le pone fuego a Artemio otra vez. Yo creo Artemio que es un especialista en meter fuego. un crack. Sí, sí, sí. Es lo que yo Pero es pienso. interesante el punto, pero yo estoy con lo que dice Flor. Hay personalidades, sacar Riquelme, me parece que Riquelme condensa bien a esta figura de la que estamos hablando,
de la que uno espera en función de cómo llega su mensaje, no que condene a alguien ante que la justicia, pero sí que tenga una palabra, un gesto que no deje dudas respecto a lo que piensa sobre esas cuestiones. Eso es lo que yo creo. En este caso podremos hablar de otros. No, pero se le preguntó sobre el jugador. Sobre esas cuestiones creo que si le preguntas más ampliamente... Que iba más para el ámbito privado, un mensaje que reproduce también un poco la impunidad en algún sentido. Como, bueno, esas son cuestiones que quedan adentro de la casa. No me meto. Está bien. Eso me hace acordar a muchos que justifican la violencia de género, digamos. Flor, gracias. Nos metemos en la economía. Yo igual seguiría hablando de fútbol, porque es un poco más... No, y es un temón. Yo entiendo lo que plantea Artemio. Bueno, y el fútbol también es economía. Vamos a abrir vamos a disparar este rato de charla aquí en Desiguales con este tuit de Hernán Lacunza, que a priori, y yo diría, es uno de los, sin duda, señalados por Sergio Chodos, ¿no? En lo que plantea... Chodos, recordemos, dijo quién fue al fondo a pedirle que no nos den bola. Siempre es útil la teoría conspirativa para explicar falencias propias. Así, riesgo cambiario depende rumores del mercado. Desembolso Fondo Monetario de lo que presuntamente diga la oposición. No atrasen tipo de cambio y rumor será inverosímil. Cumplan con programa y desembolso garantizado. Se ve que quería condensar todo en un tuit, con lo cual faltaron un par de conectores, daño que no ponga los viejos telegramas colacionados. No, por eso digo, yo creo que quería Saludos de condensar. estas playas hermosas. Che, pero no hubo metáfora, es un avance para nada. Porque la metáfora elegante es reperfilamiento, que inventó a ver, es un especialista en eso. Gaby, vos que sos la que sabe de esto, ¿nos traducís un poco? No, entonces no. Empecemos de nuevo. Digo, me parece que hubo el último tiempo bastantes movimientos vinculados con economistas que están o cerca de Juntos por el Cambio o más a la derecha, digo, opositores al gobierno, en el cual empezaron a sembrar muchas suspicacias, dudas, rumores respecto de cómo iba a llegar la economía. La verdad que ni siquiera a octubre, hay que pensar en agosto, que es ahora donde se está jugando gran parte del capital electoral del gobierno, lo que estábamos hablando como acá. Como también se hizo anteriormente, digamos, ¿no? Cuando se hablaba de Asamblea Legislativa, creo que a mediados del año pasado. Exacto, digo, ahora empezaron otra vez a ver como una serie de rumores. A mí me parece que es irresponsable lo que hizo Max Capital, que veíamos al principio, hablando de devaluación a partir del lunes. Anterior. ¿Qué es Max Capital? Max Capital es una sociedad de bolsa. Digo, no es ni de las más relevantes, ni de las que está en boca de todo el mundo. Me parece que hay un planteo donde muchos jugadores del mercado están sobregirando sus informes y les pasó a Max Capital en este caso, que no es de las más renombradas ni mucho menos, y le pasó también al propio Lacunza, que nosotros veíamos recién el tuit, cuando el año pasado su consultora Equilibra difundió un informe en el que planteaba que el gobierno argentino no iba a pagar la deuda en pesos, que iba a defoltear, lo que hizo él de reperfilar, que lo iba a defoltear. Sí, pero lo que voy es y también tuvo que retractarse un poquito más elegantemente. Elegantemente, eso te iba a decir, ¿por qué un pedido de disculpas tan grande apuntando a un empleado? Eso es lo que a mí me llama un poco la atención. Mira, yo no lo sé, creo que ahí mismo lo plantean en el comunicado, que dan la pista de que le piden disculpas a Sergio Massa, prácticamente, así que me imagino que va a haber un llamadito, un tono un poquitito enérgico, por ser elegante yo también, por no perder la elegancia. Pero lo que pasa es que estás en una instancia en la cual vos venís ya de rumores de devaluación hace 15 días y venís de una instancia en la cual se estaban por ir a renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y estás en una circunstancia de debilidad porque los datos que salieron el viernes, que quedaron también un poco entremezclados en toda esta vorágine de declaraciones irresponsables, es que Argentina volvió a tener un déficit muy pronunciado y volvió a tener un déficit de balanza comercial del $1.000 millones por el tema de que el campo básicamente no exporta, que es muy importante, y de una semana en la cual los rumores también retrajeron lo que iba a ser el tema de la liquidación de dólar agro, que la gente del campo vinculada en Ciara, en la Cámara de Exportadores, en Ciara Sec, plantea que es por la sequía, pero bueno, el viernes se acabó la sequía y empezaron a desembolsar. ¡Qué casualidad! No, sí, hay que ver, ¿no? Varias cosas, digo, me parece. Es bastante verosímil y es necesario que el gobierno también... Hay cuentas que no aparecen mucho. El gobierno ha bajado mucho la inversión en obras públicas en el cortísimo plazo, mucho. Y en las provincias lo están sintiendo.
no se dice mucho, las provincias no dicen nada por razones evidentes, pero algo tendrían que hacer porque eso es un factor muy dinamizador, es un factor que tensiona. En las provincias hay elecciones, ahora viene una sequidilla de elecciones, en la mayoría de ellas, en las de mayo, en la mayoría son favoritos o aliados del Frente de Todos o gobernador del Frente de Todos, pero no es neutral si hay una obra pública. Yo supongo, por alguna versión que tengo, por algo que salga por ahí, que tiene que haber también una inyección en ese terreno, porque también en ese terreno la política se ha retraído. Es decir, a veces discutimos esto en términos de ajuste, no ajuste. En la Argentina, en este momento, hay un ajuste de gasto social. Sí, fuerte. ¿No? De gasto, exactamente. De gasto público, digamos, gasto público en general, Primario. ¿no es cierto? O sea, primario. Hay un ajuste importante. No es el que tienen nosotros, no. Pero no hay una discusión entre ajuste, no ajuste, entre Estado o no Estado en este momento. Hay una discusión un poco más corrida a la derecha. Bien, entiendo que si no se difundió en estas horas, se va a difundir en las próximas el indicador de crecimiento de la construcción, no de la actividad industrial. De la actividad industrial, el más importante en los últimos 5 años. Sí. Lo cual nos vuelve a poner en la escena de variables de la economía real muy importantes, pero la dificultad para que eso Claro, crecimiento se sin distribuya. distribución. Claro. Ese es un modelo. No digo que sea exactamente este el que está sucediendo, pero ahí hay que ajustar. Y con respecto al comportamiento de la CUNSA, nos llama la atención. Bien. El neoliberalismo normalmente desestabiliza gobiernos con este tipo de... A Alfonsín se lo hicieron. Tenemos... Y Cavallo. Cavallo salió a decir que efectivamente no le dieran un solo peso más al gobierno porque no iban a asumir esa deuda. Tenemos la placa con lo que dijo Chodos para repasar y hablar esto con Gaby. Uno que tiene a su esposa de directora haciendo trading, uno sospechado de lavado y uno que declaró el default con nombre coqueto. Acá Ese no hay duda, creo ¿no? que es la CUNSA. Llamaron a distintos funcionarios del FMI para pedir que no le den plata a la Argentina en este gobierno. ¿De quién más habla, Gaby? Mira, hay uno que habla claramente con el tema de quien está investigado por lavado en la causa Vicentín, que es Guido Sandleris, el expresidente del Banco Central. El primero al que se refiere se supone que es Alfonso Prat-Gay, pero quiero hacer un asterisco en esto. Dale. Sergio Chodos está como representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, es amigo de Guzmán, puesto que cuando inició la gestión Guzmán es una persona que tiene muy bajo perfil e incluso se mencionó que con la llegada de Sergio Massa iba a poner su cargo a disposición para que eligiera a Sergio Massa una persona afín, cosa que no se puede hacer porque lleva sus tiempos. Este nombramiento no puede decir, chao, me voy, agarro la valija y me voy. Se quedó trabajando y que haya salido públicamente Sergio Chodos a decir esto, a mí me da como un nivel de gravedad y de responsabilidad. O sea, ¿no crees que es un respecto a lo que parlanchín, se hizo? digamos, No, Sergio Chodos? No, digo, en lo personal no lo creo y me parece que refleja también lo delicada que es la situación y la falta de códigos en algunos economistas que hayan ido a por lo menos sugerir la posibilidad de esto. Ahora, el segundo punto... Espera, tengo Sí. una preguntita chiquitita, porque ya que estamos hablando de nombres propios. Max Capital, la empresa, la sociedad de bolsa, perdón, de la que hablábamos recién, ¿se sabe de quién es? Juan Rodríguez Brown es el nombre de la persona que está... que es ¿Brown la de los dueña. Brown? Los Brown siempre son ¿De Brown. los Peña Brown? Los Brown siempre son de los Brown. No sé si tiene vínculo directo con Marcos Peña, pero digo, ese es su apellido. Ese es su nombre. Pero no lo sé, no lo Ok. sé. Digo, ¿Querías no. decir algo? Sí, hay un aspecto vinculado con cómo se van a desenvolver los próximos meses. Digamos, ¿por qué los economistas de la oposición están alentando un clima de incendio de la economía Sí, de argentina? desestabilización del gobierno. Entonces es queriendo que todo explote, se anticipe una crisis pensando que van a ser gobierno. Digo, a mí eso me intranquiliza mucho porque me intranquiliza que si tienen ese tipo de actitud, ¿qué va a pasar cuando gobiernen? Si gobiernan. Sí, las dos cosas, ¿no? Porque Semidinamitar, dijo estaba Macri. pensando en la instalación del tema de la dolarización. Es cierto que todo el mundo por derecha y por izquierda la ha descartado. A todos le parece una cosa bastante grotesca e improbable, pero sin embargo te pone la discusión en un lugar
muy lejos de una solución heterodoxa, digamos, a los problemas que tenés, ¿no? Te achica todo dentro de cuánto margen de devaluación, o que la discusión sea, en todo caso, cuándo y con qué margen de devaluación. Me parece que los economistas... ¿Qué es lo que pide la CUNSA? Porque la CUNSA dice en ese tuit que una de las soluciones sería que acompañe el dólar. Mirá, al final, no atrasen tipo de cambio y el rumor será inverosímil. Además, retuiteado por Guido Sanleris. No atrasen tipo de cambio y el rumor será inverosímil. Lo que está diciendo es devalúen. Sí, cumplan el programa del fondo, les está diciendo. Sí, pero en realidad el tipo de cambio, si bien está un poquito retrasado respecto de la inflación, lo cierto es que no está retrasado a lo que marcan los dólares ni financieros ni del ilegal. Un solo la y un solo el. Estás en la chiquita. No, pero no puedo ni leerlo. Míralo, por favor, podemos ponerlo de vuelta. No pone un solo la y un solo el. El de la CUNSA. Estaba en un apuro, Lucila. Pero es difícil Pablo, escribir así. Sí. Esta es la gente que reinstaló el fondo en Argentina. Sí, el crimen original. ¿Qué podés digamos, ¿no? esperar del comportament de estos economistas? Es obvio que van a exigir que se cumpla. Es un Twitter compuesto en la menor. Pero van a exigir que se cumpla el programa del organismo que restituyeron como garante de la, está bien, de la gobernabilidad Eso en es Argentina. absolutamente cierto, sí, bueno, pero también ¿qué vamos a tenés esperar de ellos? Coincido, pero también tenés que dar la discusión en función de una enorme cantidad de personas que todavía que están esperando tratar de entender de qué va la cosa, y lo que ven son discusiones que a veces les cuesta pero la gente, asignar responsabilidades. Lo observa cuando hay efectividades conducentes en términos de ingresos familiares. Mira, la sociedad en general puede, esta discusión respecto de dolarización, de lo que estaban conversando antes, de que si vos ves que tu dinero va perdiendo capacidad de compra, decís, que valga lo del dólar, y parece como una solución simplista, que no es así. Me parece que tardó bastante, o tardaron los economistas del oficialismo en salir a explicar por qué no. Y el tema de horizonte de evaluación, digo, más allá de lo que pueda decir cada uno, hay en los hechos una disparidad en las cotizaciones que también tenés, para los mercados, una expectativa de que esto va a una depreciación. Claro. Un corte, el último en Desiguales, ya venimos. Ya llega, no falta nada. Las nuevas mañanas ya están cerca, muy pero muy cerca de vos. Este lunes largamos. Para acompañarte, para entretenerte, para informarte y para aprender muchas cosas con vos. Tus mañanas, te lo prometo, van a ser únicas y divertidas. Súmate. Desde este lunes, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, te espero. En la televisión pública. Modo discreto. Mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tenés a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA. Creando oportunidades. Impacto de la ley de cupo en eventos musicales. A 3 años de la sanción de la ley que busca una democratización de los escenarios, ampliando el acceso de mujeres y diversidades en la programación de música en vivo, se realizó un estudio comparativo sobre los principales festivales de Argentina. El relevamiento estadístico a cargo del Observatorio del Instituto Nacional de la Música muestra que en esos festivales el crecimiento de la participación de mujeres y diversidades fue del 106% desde la aplicación de la ley. Aún queda mucho por hacer, pero cada día avanzamos un poco más en los derechos expresivos y laborales. Accede al informe sobre el impacto de la ley de cupo en inamu.musica.ar. No es el Cuti. Tú que eres tan bueno. No es Josh, el director del Regreso de los Muertos Vivos. ¡Tome, avise! No es César, el primer guasón.
Está mancillando nuestro apellido. Apellido que usted le colgó cuando no se lo pedía. No es el doctor de las mascotas. Y el gato se lo banca Fenómeno. Pero este Romero se merece un homenaje. Uno de los más grandes directores del cine industrial argentino que fue Manuel Romero. Filmoteca, especial Manuel Romero. Domingo, en Trasnoche, Televisión Pública. Qué discutido estuvo el programa de hoy, dice Gaby Granata. Mejor así. Polémico. Mejor así. Gaby, acá no puedes decir nada fuera del aire porque te tiramos toda la No, parrilla. todo. Ya me di cuenta. Sí, sí. Mario ya sabe. Y vos más todavía. Somos como los presidentes, no tenemos off. No, y él sabe más todavía, ¿no? No te quepa la menor duda. Bueno, mañana en Desiguales estará el jefe de gabinete y precandidato, podríamos decir, del oficialismo. Sí, ¿no hay pregunta? Agustín, ¿sí? Y aparentemente. Ya a veces sigue con la Agustín polémica. Rossi. Pero ahora, ¿saben qué? Se quedan en zona mixta en la televisión pública para hablar de fútbol, por supuesto, con Miguel Osovi y con Rochi Cuenca. Quédense con todo el resumen de la fecha.